Amor, 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 nació de Dios para los dos de la esperanza. Amor, el amor. Dicen que si pausas en el momento, exacto en el fotograma 1123 del episodio La Mudanza, puedes ver una silueta detrás de la ventana del cuarto 71. No es ningún actor, no figura en los créditos. Y según los archivos de Televisa rescatados en 2019, ese cuarto nunca existió en el set. Lo que vas a leer tardó 20 años en salir a la luz. Ojalá hubiera tardado 20 más. Archivo número 71 sin clasificación. El cuarto 71. Una historia que nadie en Televisa quiso contar. El hombre que lo vio primero, Ernesto García Moreno, trabajó 32 años como técnico de continuidad en los estudios del Epicentro de Ciudad de México. Su trabajo consistía en verificar que cada escena tuviera coherencia visual, que el vaso estuviera en el mismo lugar, que el personaje llevara la misma ropa, que el fondo fuera idéntico al del plano anterior. Era un trabajo invisible, silencioso, y según sus propias palabras, completamente aburrido durante casi 3 décadas. Casi. En 1990, 4 años después del último episodio oficial de El Chavo del Ocho, Ernesto fue asignado a un proyecto de restauración y catalogación de los episodios originales. Televisa quería digitalizar el material antes de que las cintas magnéticas se deterioraran por completo. Fue durante esa tarea, revisando cuadro por cuadro cientos de horas de grabación, cuando Ernesto encontró algo que lo perseguiría el resto de su vida. Lo encontró en el episodio conocido informalmente como La Mudanza de Doña Florinda, grabado en 1975. En una escena de fondo, mientras el Chavo corría por el pasillo de la vecindad, la cámara barría brevemente la pared trasera del set. Y ahí, en ese fondo que ningún director había planeado enfocar, estaba la puerta. Una puerta con el número 71, pintado a mano, torcido, como si alguien lo hubiera escrito con prisa o con miedo. Ernesto revisó los planos del set originales. La vecindad contaba con cuartos numerados del 1 al 14 en la ficción, y el set físico tenía apenas 6 puertas reales. El resto eran paredes pintadas. No podía haber un cuarto 71, y sin embargo, ahí estaba la puerta, real, con pintura descascarada, con una manija de metal oxidado que ningún utilero recordaba haber colocado jamás. Lo que dicen las cintas, Ernesto documentó su hallazgo en un memorándum interno que, según él, nunca recibió respuesta. Pero no fue el único. Al continuar con la catalogación, encontró que el cuarto 71 aparecía en al menos 17 episodios distintos, siempre de manera marginal, siempre en el fondo, siempre en planos que la cámara no debería haber capturado. En algunos episodios la puerta estaba cerrada, en otros entreabierta. En 3 de ellos, y aquí, Ernesto anotó que tuvo que dejar de trabajar por el resto del día. La puerta aparecía completamente abierta, revelando una oscuridad interior que no correspondía con la iluminación del set. Los focos del estudio eran potentes, diseñados para eliminar sombras, pero detrás de esa puerta había una negrura densa, absoluta, como si el interior del cuarto 71 absorbiera la luz en lugar de recibirla. No era oscuridad, era ausencia. Eso fue lo que Ernesto escribió en su diario personal, que su hija compartió en un foro de internet en 2003, 8 años después de la muerte de su padre. No era oscuridad, escribió. Era ausencia, como si detrás de esa puerta el mundo simplemente hubiera dejado de existir. Pero lo más perturbador no era la puerta, era lo que Ernesto encontró al analizar el audio de esos 17 episodios con equipo de edición. En todas las escenas donde aparecía el cuarto 71, si uno aislaba la pista de audio del fondo y la amplificaba al máximo, podía escuchar algo. No voces, no música. Era un sonido que Ernesto describió
como el ruido que hace el silencio, cuando algo lo está ocupando. Un zumbido casi subsónico, rítmico, que entraba y salía como una respiración lenta y profunda. Algo dentro de ese cuarto estaba respirando. Roberto Gómez Bolaños y el niño sin nombre. La historia de Ernesto habría quedado sepultada en ese foro de internet, si no fuera por lo que ocurrió en 2007. Un ex productor de Televisa que prefirió mantener el anonimato contactó al administrador del foro. Decía tener información sobre el cuarto 71. Información de primera mano. Según este productor, a quien los investigadores del caso llaman simplemente la fuente, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito tenía conocimiento del cuarto desde el principio. No como algo sobrenatural, al menos no al principio. Cuando el set de La Vecindad fue construido en 1971, los trabajadores de utilería encontraron que una de las paredes traseras tenía una puerta que no estaba en los planos de construcción. Nadie supo explicarla. El contratista aseguró que su equipo no la había instalado. La puerta estaba ahí cuando llegaron a trabajar la primera mañana. Chespirito, pragmático y con el tiempo encima, decidió simplemente pintarla del mismo color que el resto de la pared y olvidarse del asunto. Pero algo impidió que la pintura cubriera completamente el número. Capa tras capa, el 71 volvía a aparecer. Tenue, borroso, pero siempre visible para quien lo buscara. La fuente relató que en algún momento de 1973, durante la grabación de un episodio, uno de los extras, un niño de unos 8 o 9 años que había sido contratado para aparecer en una escena de vecindad, desapareció del set durante el descanso. Los asistentes de producción lo buscaron durante 20 minutos antes de encontrarlo. Parado frente a la puerta del cuarto 71, el niño estaba inmóvil, mirando la puerta. Cuando lo llamaron por su nombre, no respondió. Cuando lo tocaron en el hombro, giró lentamente y los miró con una expresión que el asistente de producción describió años después como la cara de alguien que acaba de ver algo que no tiene palabras en ningún idioma. El niño nunca volvió a hablar. No en el set, no en su casa, no nunca más. Sus padres lo retiraron de cualquier actividad relacionada con la televisión y, según la fuente, eventualmente la familia se mudó fuera del país. Nadie sabe a dónde. Chespirito ordenó que la puerta fuera sellada con tablones de madera antes de la siguiente grabación. Cuando llegaron al día siguiente, los tablones seguían en su lugar. La puerta también. Pero el número 71 ahora estaba pintado del otro lado de la madera, desde adentro. El episodio que no existe entre los fanáticos más obsesivos del Chavo. Del 8 existe desde hace décadas el rumor de un episodio perdido. No perdido como muchos episodios de los primeros años, cuyas cintas fueron reutilizadas por Televisa en una práctica común de la época. Perdido de otra manera, deliberadamente, como si alguien hubiera querido que ese episodio nunca hubiera existido. El episodio es conocido en los círculos de fanáticos como La Noche del Barril o simplemente como el 71. Nadie que diga haberlo visto puede describir la trama completa. Los testimonios son fragmentarios, como si el recuerdo del episodio se resistiera a ser recordado. Lo que coincide en todos los testimonios es esto. En algún punto del episodio, el Chavo, el personaje, no el actor, se acerca al cuarto 71, la cámara. En lugar de cortar o usar el ángulo habitual del set, lo sigue directamente. El Chavo toca la puerta y desde adentro alguien responde. Nadie recuerda qué dijo la voz. Algunos dicen que hablaba en un idioma que no reconocían. Otros dicen que no era exactamente una voz, sino el sonido de una voz. Como una grabación de una grabación de una grabación, degradada hasta el punto de ser casi irreconocible como humana. Un testimonio, publicado en un blog que ya no existe, decía algo que resulta imposible olvidar una vez que se lee. La voz sonaba exactamente como el Chavo, pero el Chavo estaba frente a la puerta y la voz venía de adentro. En todos los testimonios, el episodio termina de la misma manera. La cámara corta a negro, no a un fundido, a negro absoluto, instantáneo. Y en ese negro, durante aproximadamente 4 segundos, se puede escuchar la respiración. La misma que Ernesto había encontrado en el audio de los otros episodios, solo que más rápida.
como si algo dentro del cuarto 71 estuviera corriendo. La demolición de 1998. En 1998, Televisa renovó sus estudios de producción. El set original de El Chavo del Ocho, que había permanecido en pie durante años incluso después de que la serie dejara de producirse, usado ocasionalmente para especiales y reuniones, fue finalmente desmontado. Según los registros de construcción, el proceso tomó 3 días. Según los trabajadores que lo llevaron a cabo, tomó 1,5. El resto del tiempo lo pasaron negándose a regresar. El supervisor del equipo de demolición, un hombre llamado Carlos Velázquez, dio una entrevista a un periódico local de circulación menor en 1999. El periodista que la realizó la publicó en línea años después, cuando el tema del cuarto 71 comenzó a circular en Internet. En esa entrevista, Carlos contaba lo siguiente. El primer día de demolición fue normal. Desmontaron la mayor parte del set sin incidentes. Al segundo día, cuando llegaron a la sección trasera donde estaba la puerta, sin número en los planos, la puerta que todo el equipo ya había notado y sobre la cual nadie había hecho preguntas. Porque en ese tipo de trabajos, uno aprende a no hacer preguntas. Uno de los trabajadores la abrió. Carlos no vio qué había adentro. Estaba en el otro extremo del set cuando escuchó el grito. Cuando llegó, el trabajador estaba en el suelo, consciente pero con la mirada fija en el techo, repitiendo la misma frase una y otra vez en voz muy baja. Él sigue ahí, él sigue ahí, él sigue ahí. Carlos cerró la puerta. Sacó a su equipo del estudio. Al día siguiente, mandó a 2 hombres a terminar la demolición, con instrucciones específicas: no abrir esa puerta, solo derribar la pared completa. Cuando la pared cayó no había nada detrás, solo el exterior del edificio. La puerta daba directamente al exterior del estudio, a un callejón de servicio donde nunca había habido nada más que cajas viejas y polvo. No había cuarto, no había espacio. Físicamente, geométricamente, era imposible que detrás de esa puerta hubiera habido alguna vez nada, más que unos pocos centímetros de pared. El trabajador que abrió la puerta nunca habló de lo que vio. Se jubiló anticipadamente ese mismo año. Carlos perdió su contacto con él. La pared fue demolida. El número 71, que aparecía en el escombro, fragmentado pero reconocible, fue, según Carlos, lo último que desapareció. Como si no quisiera irse. Lo que encontraron en la cinta. En 2019, durante una reorganización del archivo histórico de Televisa, un empleado encontró en el fondo de una caja metálica precintada una bobina de cinta magnética. No tenía etiqueta de producción, no tenía número de catálogo. Tenía escrito a mano con marcador rojo en el borde de la bobina una sola palabra: no reproducir. La reprodujeron. Lo que sigue es la descripción de lo que supuestamente contiene esa cinta. Según el relato filtrado por el empleado, antes de que fuera despedido y firmara un acuerdo de confidencialidad. No existe confirmación oficial de ninguno de estos detalles. Televisa nunca ha reconocido la existencia de la cinta. La grabación comienza en el set de la vecindad, pero en un estado que ninguno de los presentes había visto antes. Las luces estaban apagadas, salvo por una fuente de luz que no provenía de ninguno de los focos del estudio. Provenía de la puerta del cuarto 71, que estaba abierta. Y dentro del cuarto 71, el cuarto que no tenía interior, el cuarto detrás del cual solo debería haber habido pared, había alguien sentado. Sentado en lo que parecía ser un barril. La figura llevaba un sombrero de ala corta, un suéter a rayas. Era pequeña, encorvada, con la cabeza inclinada hacia abajo, de manera que no se le podía ver la cara. Y estaba completamente inmóvil. Tan inmóvil que al principio, los que vieron la grabación pensaron que era una figura, un maniquí, un elemento de utilería olvidado, hasta que respiró. Un solo aliento largo, profundo, y luego levantó la cabeza. El empleado que describió la cinta dijo que no podía detallar lo que había en el lugar del rostro. No porque lo hubiera olvidado, sino porque cada vez que intentaba recordarlo, la memoria se negaba. Como si el cerebro tuviera un mecanismo de protección que borraba ese detalle específico. Lo que sí podía recordar, con una precisión que lo mantuvo sin dormir durante semanas, era el sonido, porque la figura abrió la boca.
y de esa boca salió la voz de un niño, chillona, aguda, inconfundible para cualquiera que hubiera crecido viendo el programa. Y la voz dijo, con una entonación perfectamente calcada de décadas de episodios grabados: fue sin querer queriendo. Y luego la figura, lo que sea que fuera esa figura, se levantó del barril y caminó hacia la cámara. Y la grabación terminó. La cinta, según el empleado, fue llevada a una oficina del piso 12 a la que él nunca había tenido acceso. Nunca volvió a saber de ella. Ernesto García Moreno murió en 1995 de causas que su expediente médico clasifica como falla orgánica múltiple de origen no determinado. Tenía 58 años. Su hija descubrió, al ordenar sus cosas, que había pasado los últimos 2 años de su vida revisando obsesivamente grabaciones en su casa en una televisión vieja conectada a un reproductor de video. En las paredes de su estudio había pegadas docenas de fotografías tomadas directamente a la pantalla. Todas mostraban la puerta. Todas mostraban el número 71 y en algunas, las últimas, las que tenían fecha de apenas semanas antes de su muerte, la puerta aparecía abierta. Y en el umbral, apenas perceptible en el grano de la imagen, había una silueta. Su hija tiró todas las fotografías. Dijo que no podía mirarlas sin sentir que algo la miraba de vuelta. El set original de la vecindad del Chavo ya no existe. Los estudios fueron remodelados. Donde alguna vez estuvo el cuarto 71 hay ahora, según los planos actuales del edificio, un pasillo de servicio que nadie usa porque, dicen los empleados más viejos, siempre huele a algo que no pueden describir. Algo viejo, algo cerrado, como el aire de un cuarto que ha estado sellado durante mucho tiempo. Y si uno se para en ese pasillo en silencio, si uno se queda completamente quieto y pone el oído contra la pared del fondo, dicen que a veces, no siempre, pero a veces se puede escuchar algo al otro lado. No voces, no música, solo una respiración, lenta, profunda, paciente, como algo que lleva décadas esperando que alguien vuelva a abrir la puerta. Esta historia fue compilada a partir de testimonios anónimos, entradas de foros ya eliminados, y documentos cuya autenticidad no ha sido verificada. Los nombres de personas reales aparecen únicamente en contextos de dominio público. Cualquier semejanza con hechos reales es oficialmente coincidencia. Oficialmente. Si alguna vez ves un cuarto 71 donde no debería haber uno, no abras la puerta.